Estamos aquí, ya llegamos, ya nos vamos y se me olvidó limpiar el lente, perdón. Ya se ve mejor así, perdóneme, se me olvidó limpiar el lente el día de hoy de la cámara. Pues vamos a comenzar a lo que te truje chencha, como dirían por ahí. Y uy, vamos a ponerlo aquí de este lado, porque en este momento vamos a poner el timer mientras le damos tiempo y oportunidad a todos a que hagan o que vengan, traigan su Biblia, pongan sus palomitas, nah, ¿verdad? Vamos a poner aquí nuestro tiempo para que no abusemos tampoco de su tiempo, del tiempo de ustedes, y estaremos leyendo ahora la tercera parte de esta lectura. Estoy siendo redundante. Estaremos leyendo la tercera parte de nuestro comentario, lectura es comentario, donde estamos leyendo la epístola de Romanos, capítulo 3. Ayer terminamos con el capítulo 3 del 1 al 9, porque ahí es donde estábamos viendo la necesidad de los judíos, pero del 1 al 8. Hoy vamos a estar del 3, capítulo 3 de Romanos, del 9 al prácticamente al final, si es que podemos terminarlo, y estaremos mirando también la última parte de lo que es la lectura, y es, según nuestras notas, la necesidad universal. Ya vimos la necesidad de la justicia, de esa justificación que necesita la humanidad, porque hemos estado leyendo que el pecado es tanto para los creyentes como para los no creyentes. Los creyentes pecan, los no creyentes pecan de todos modos, y en este caso se les llama judíos o gentiles, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver la necesidad de la necesidad universal. Antes de llegar a ese punto, vamos a darle las gracias a todos aquellos que han estado participando de alguna manera o de otra en estos videos, que han mirado, que han estado un rato mirando, poniendo algún comentario o algo. Se le agradece a todos y cada uno. Fíjense nada más, gracias a Dios y a todos ustedes, tengo una lista que está llegando casi a las 100 personas. Obviamente hay familias enteras, por ejemplo la familia Leal Rodríguez. No tengo todos los nombres de ellos, ya hubiéramos pasado de los 100. Estoy encerrando nada más a la familia Leal Rodríguez. A Margarita Leal y Arturo Leal son uno. Pero en realidad, si vamos por personas, pues ya somos más de 100. No todos han mirado los videos al mismo tiempo, sin embargo reconozco que otros que miran los videos después, y hay personas que pues obviamente miran la repetición. Se vale, claro que sí, cómo no, ¿verdad? Vamos a darle gracias a todos ustedes y les doy tiempo de ir por una Biblia y a empezar nuestra lectura. Me gusta agarrar esta esquina que está ahí atrás, taparla, porque no se ve tanto. Doy gracias a la hermana Yolanda Méndez, a Jerry Bueso, a Xochitl Baltazar, a Viri Escobar, a Tony Ayala, a Tony Arevalo, a Tanjo y Julie Song, a Tomás Sánchez, a Todd Enes, a Teresa Moreno, a Sonia Escobar, mi mamá, a Silvia Hernández, a Silvia García, Cherry y David Leal, a Segovia Hernández Freddy, Sara Valero, Ruth Verduzco, David y Erika junto con ella, Rosa Leal, Rosa Aldaz, Ronnie Chaban, Rogelio Leiva, Rodolfo Esteban, Rick Strong Jr., René Perales, Randy Meneses, Ramona Aldaz, Pra López Day, Phil Rosemary Tapia, Patricia Ramírez, Oscar Arturo Méndez, Noah Laken, Nicolás Flores, Naún Castillo, Nabor Ordóñez, Miguel Aldaz, Michelle Phelps o Mitch Fe, no sé por qué no ponen todo el nombre completo, por favor. Martín Ramírez,
Marta Molina, Marisol Reyes, Marisol Castillo, Mario Preciado, Mario Escobar, Maricruz Leal, Maribel Quintana, Mariana Aldaz, María Chaires, Margarita Martínez, Margarita Leal, hija de a mi tío Arturo Leal, Marcio Rodríguez, José Luis Leal, Leticia Hernández, Laura Castellano Blasquez, Kowalski Padilla junto con Ana, Ken Vara, Julián Rodríguez Arcos, Josh Perales, José Mauricio Rodríguez Arcos, José Alfredo Leal, mi hermano, Jorge Mesa, Joana Escobar, Jeff Nabel, Israel Leal, Israel Isi Vega, Isabel y José O'Neill, Irma Martínez, Ignacio Muñiz, junto con el Centro Evangélico Vida Nueva, Ian Esquivel Reyes, Hugo Eduardo Leal, Gregorio del Rosario, Gaspar Longo, Frankie Andrade, toda la familia Leal Rodríguez, Estela Espinosa, Elvia Tapia, Eli Escobar, Boquiño, Ellen Ruiz, Eduardo Baena Castillejas, Dr. Tommy Cázares, David M. Reynoso, Cristian Leal, Celia Ponce, Braulio Humberto Córdoba Suárez. Eso, para que no se equivoquen, ¿quién? ¿Cuál Braulio? ¿Cuál Humberto? No, Braulio Humberto Córdoba Suárez. Billy Bryan Jr., Arturo Martínez, Arnulfo Reyes, Araceli del Rosario, Apolonio Cortés, Ana Matamoros, Amadeo Alfredo Arias, eso, Alicia Moreno, Agustín Romero, Adalberto González y Ave de Jesús. Todos y cada uno de ellos, de algún modo, en algún punto, en algún día, en algún momento, ¿qué creen? Han estado mirando estos videos que estoy haciendo últimamente y han estado, obviamente, pues compartiendo tiempo conmigo, aunque no sea en vivo, pero han estado compartiendo tiempo conmigo. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes el tiempo que se toman. Miren, la razón por la cual me tardo mucho es porque dentro de mis oraciones, tanto por mi esposa primeramente, por mi madre, por mi suegra, mi cuñado, mis hermanos, que son las personas que siempre están en mi corazón, en mi mente, a todos ustedes que están aquí en esta lista, y hay muchos que todavía me faltan añadir. Yo creo firmemente que el Señor ya conoce las peticiones de cada uno de ustedes, las peticiones de cada uno de ustedes antes de que uno las pueda hablar, antes de que uno pueda decir algo. Dios ya las conoce, Dios ya sabe de qué tienen necesidad todos y cada uno. Yo al leer la lista estoy en mi corazón pidiendo por cada uno de ustedes, porque su bendición no tenga estorbo, ni que llegue esa bendición, ni que llegue a esa promesa que Dios tiene para la vida de cada uno de ustedes. Y es por eso que me tomo el tiempo para darle gracias a todos ellos. Obviamente va a llegar el tiempo que van a ser tantas las personas, espero en Dios, ¿verdad? Que pues vamos a hacer un video un poquito más largo, pero no me gustaría dejar de mencionarla a todos y cada uno de ustedes, desde la A hasta la Z, ¿verdad? Aunque no tengo nadie con Z, pero desde la A hasta la Z. Bueno, el día de hoy estaremos viendo la necesidad universal. Ya vimos la necesidad. Hay una gran necesidad, dice la palabra, la necesidad de salvación, la necesidad de ser justificados, de la necesidad de del conocimiento de la obra de Dios para el ser humano. Sin embargo, Pablo, al escribir a Romanos, tiene que estar dando estas pautas, estos niveles de escritura para dar a conocer el porqué tanto gentiles como judíos tienen necesidades. El que no cree, el que no tiene ley, el que tiene ley, y ahora vamos a tocar aquel que es parte de los que es el resto del mundo, universal, completo, todos juntos, unidos, ¿verdad? Empezamos de la siguiente manera. Vamos a leer dos versiones de la Biblia. Capítulo 3 de Romanos, del verso 1 en adelante. Ya lo leímos ayer del 1 al 8 y vamos a repetirlo hoy, nada más la pura lectura, pero del 9 al 20,
del 9 al 31. Vamos a leerlo y vamos a hacer nuestros comentarios. En referencia a esta Biblia, que es la Biblia Pechita, ¿verdad? Que son traducida de los antiguos manuscritos arameos. Ayer estaba yo leyendo y solamente como referencia, me gustó mucho, obviamente, las formas y las traducciones que hay. Hay muchas traducciones. Y vuelvo a repetir, el meollo, la esencia del mensaje de Pablo es el mismo. Hay una necesidad de salvación, de restauración, de perdón, de ese pecado que nos separa de Dios mismo. Siendo Dios santo, no puede dejar pasar el pecado, y siendo Dios justo, no puede dejar de juzgar a todos, ¿verdad? Entonces, el capítulo 3 de Romanos dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? Pregunta. ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Verso 3. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad hará hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Ahora voy a hacer una pausa, de que no recuerdo si lo hice ayer o no. Como está escrito. Recordemos que Pablo va a estar tomando lecturas y va a estar tomando partes de los escritos, de los antiguos escritos, de la ley de Moisés y de los profetas, ¿ok? Para afirmar y para cimentar lo que está diciendo. No lo está sacando de la chistera, no está inventando nada. Entonces, como ahora se le está hablando a aquellos que han leído, sino como los gentiles, que no todos han leído, ninguno había leído, habían oído, pero no habían leído literalmente de los escritos, de los manuscritos o de la original palabra de Dios, que está escrita en hebreo. Y en algunas partes hoy en día se han dado cuenta que, por ejemplo, esta palabra en el Nuevo Testamento en griego y en arameo. Aquí Pablo hace la distinción, ¿verdad? En el verso 4 del capítulo 3. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, y declara, o pone por enfrente, como está escrito. Dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces obviamente aquí hay unas inscripciones y hay una relación. Digo, ¿en dónde está escrito esto? Entonces, si vamos a escuchar que Pablo va a estar diciendo como está escrito, o como fue escrito, o como se dijo, vamos a ver dónde se dijo y dónde está escrito, ¿de acuerdo? Lo vamos a leer en la lectura, vamos a hacer la de la versión Reina Valera 1960, y también vamos a tratar de agarrar los versos donde diga está escrito y leerlos tal y como está escrito. Por ejemplo, aquí está Salmos 51:4. ¿Qué dice en Salmos 51:4? Y referente a qué. Mira, se abre solita la Biblia. Habla del arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Este es Salomón. El libro de los Salmos fue escrito por Salomón. Salomón, hijo de David, obviamente, ¿verdad? Y dentro de este libro vemos que hay el libro de los Salmos fue escrito por David y otros. Tengo que corregirme. El libro de los Salmos fue escrito por David. El libro de Proverbios fue escrito por Salomón. Tengo que corregirme. Una fe de ratas. También tengo otra cosa que decir en referencia a la fe de ratas. Una fe, con una confesión de error, ¿verdad? Tengo que corregirme. Hay unas cosas que dije que tengo que corregirme. Entonces, este libro de Salmos lo escribe David. Y en el Salmo 51, verso 4, dice: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo
en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, en realidad, todas estas personas que han mentido, donde dice Pablo que Dios es veraz y todo hombre mentiroso, eso es verídico. Y las personas a quien se le dedica conocen porque ya saben que está ahí en el libro de Salmos, escrito por el rey David. David, que es obviamente uno de los personajes más respetados y más conocidos, tanto que acusaron a Cristo mismo, acusaron a Jesucristo mismo de haber ido en contra de la ley de David y en contra de la ley de Moisés, ¿verdad? Pero en fin, cuando Pablo dice eso, ahí está. Lo confirmamos, está dicho, muy bien. Verso 5 del capítulo 3. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por su mentir, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Ahí es donde nos quedamos ayer. Y ahí obviamente comprobamos acerca de la necesidad de justicia de aquellos que ya conocían la ley. Ahora, con esto vamos a entrar a lo que es la la necesidad universal de esta justicia, de la justicia de Dios. Ahora sí me traje mi bebida. Empezamos con el capítulo 3 de Romanos, verso 9. Y empezamos con una serie de preguntas con respuestas. Recordemos que esto es lo que Pablo vamos a ver durante toda esta lectura, todos los romanos, bueno, no todos, pero en muchas ocasiones, va a preguntarse y al mismo tiempo se va a responder. ¿Por qué hace esto? Es una forma de debate, es una forma de comunicación, es una forma de hacerte pensar y hacerte recapacitar también. Empezamos con el capítulo 3, verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. ¿Y a quién estamos hablando? ¿De quién está hablando? Todos están bajo pecado. En los capítulos 1 y 2, Pablo ha mostrado que todos, judíos y gentiles, están bajo la servidumbre del pecado. La servidumbre, están esclavizados al pecado. No importa si eres judío o si eres gentil, estás esclavizado al pecado. En el capítulo 3, del 9 al 18, explica por qué y enseña que todos tienen una naturaleza pecaminosa que los incita al pecado desde la caída de Adán. Todos tenemos esa naturaleza pecaminosa que nos incita al pecado y a la maldad. ¿Sí? Eso no hay vuelta de hoja. A un niño no le puedes enseñar a hacer las cosas mal. A un niño tienes que enseñarle a hacerle las cosas bien. Una persona, una criatura, una persona que no tiene capacidad mental suficiente para entender que lo que está haciendo está mal o está bien, no sabe ni si cuál es su izquierda y cuál es su derecha. Dice, el resultado es que todos son culpables y están bajo la condenación de Dios. La respuesta de Dios a esta trágica situación es ofrecer perdón, ayuda, gracia, justicia y salvación a todos mediante la redención que hay en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios por ello. Pero vamos a ver cómo lo pone Pablo. ¿Sí? ¿Cómo es que lo pone? Ya vimos esa introducción. Y dice, en el capítulo 3 de Romanos, verso 10. Como está escrito. Aquí vamos otra vez. Como está escrito. Como está escrito. ¿Y cómo está escrito? La verdad que sí, Cuando estaba yo leyendo esto, me di cuenta de que, wow, ¿cómo está escrito? Dice, capítulo 3, verso 10. Como está escrito, no hay justo ni siquiera uno. No hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda.
No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Es una reiteración bárbara. Y me pregunté, ¿dónde está? ¿Dónde lo tenemos? Pues vamos a ir a Salmos capítulo 14, del 1 al 3. Salmos capítulo 14, del 1 al 3. Vamos a confirmar que dice Pablo. Está escrito, al revés, está escrito. A ver. Y me imagino que así lo hicieron también las personas que recibieron las cartas. ¿Sí? Pablo dice que ya está escrito. ¿De dónde saca esto? A lo mejor lo leyeron pero se los olvidó. Salmos 14, del 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Basado en esto, Pablo escribe a los romanos diciendo, es como está escrito. No somos nosotros mejores que ustedes, pero ustedes no son mejores que aquellos, y aquellos no son mejores que los otros. Todos, no hay uno solo, ¿verdad? Entonces, confirmando lo que se dice, en el capítulo 3, verso 13 de Romanos dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. ¿Dónde está escrito eso? Vamos a ver Salmos 9, Salmo 5:9. Salmo 5:9. Vamos a confirmar que está escrito y cómo está escrito, ¿verdad? En Salmos capítulo 5, verso 9 dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Hay que buscar después qué es lisonjas, ¿verdad? Mentiras, tonteras, incongruencias, digo yo. ¿Sí? El verso 13. Y luego dice, no termina el verso 13. El verso 13 tiene dos partes. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Eso es una serpiente, un áspid. Salmos 143. Salmos 143. 143. ¿Qué dice Salmo 143? Eso casi al final de Salmos. Vamos a confirmar que Pablo, no es que no creamos lo que Pablo está diciendo, simplemente que dice, es como está escrito. Vamos a ver cómo está escrito. En Salmo 140 habla de las súplicas contra los perseguidores, pero en Salmo 143 dice, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Selah. Y ahí se confirma lo que Pablo está diciendo. En el verso 14 del capítulo 3 de Romanos dice, su boca está llena de maldición, de amarguras. Salmo 10:7. El Salmo 10:7 dice, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. O sea, de todas esas personas que se están mencionando, de todas las personas que hay donde se buscaron, no hay una sola que no tenga estas cosas, como está escrito. ¿Sí? Dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Versículo 15 del capítulo 3 de Romanos dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Y el 16, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Eso está en Isaías 57, versos 7 y 8. Isaías 57, que es también el profeta Isaías, de los profetas mayores de la Biblia. Isaías 57, versos 7 y 8 dice, ¿sí?
paciencia, por favor, paciencia. Perdón, Isaías 59. Es 59, no 57, 59. Versos 7 y 8. Dice: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento. Hay en sus caminos, y quebrantamiento hay en sus caminos, perdón. Voy a leerlo otra vez. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. El 8 de Isaías 59, capítulo 59, verso 8. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ella fuere, no conocerá paz. O sea, todas estas personas, todos sin contar, perdón, sin dejar a nadie afuera, estamos así, o estábamos así. ¿De acuerdo? Entonces, todavía no termina, porque todavía ahí está el verso 18, capítulo 3 de Romanos, verso 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso está, o vamos a leerlo en Salmo 36, 1. Salmo 36, 1 también. Salmos 36, 1. A ver si lo pongo la primera. No. Ya más o menos calculas dónde está Salmos y lo abres y ya te cuesta menos encontrar el libro de Salmos. Está después de Job, está antes de Proverbios. Salmo 36, 1 dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Salmo 36, 1. Y luego, para seguir en el versículo 19 del capítulo 3 de Romanos, dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Mire, ahí está una de las cosas. La ley, la ley, la ley, la ley. La ley no se puede quebrar, y cuando se quiebra hay consecuencias. Imagínate, si tú quiebras la ley del hombre hay consecuencias, pero si quiebras la ley de Dios, ¿cómo no va a haber consecuencias? Entonces, Pablo está poniendo todo en su lugar, está poniendo todo en orden. Les dice: esto es lo que dice la palabra de Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto son sus gargantas, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición, de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todo eso no lo pone Pablo de su propia invención. Todo eso lo pone Pablo porque ya lo ha leído, porque lo conoce, porque lo ha estudiado. Y esta es la base para darles a conocer a todos, a ti, a mí, en ese entonces a ellos, a los judíos, a los gentiles, a los prosélitos, a los griegos, a todo el mundo, ¿sí? Que necesitan esa justificación, necesitan esa justicia de Dios, ¿sí? Dice el 19, y eso es lo que tenemos que entender. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ese es el versículo 19 de capítulo 3 de Romanos. ¿Cómo lo pondría yo? ¿Cómo te lo explicaría yo? Primero, Pablo tiene que hacer tres cosas. Pablo tiene que mostrar la acusación. Si la prueba de la culpa universal, porque hay una necesidad, tiene que hacer una acusación. Tiene que demostrar esa acusación y va a ser la aplicación, la solución. Como cuando tú vas con el juez y estás acusando a alguien, tienes que darle pruebas de que esa persona es culpable de lo que lo estás acusando. Y según a lo que tengo entendido, los negativos no se comprueban.
Los negativos no se comprueban. Si yo te digo a ti, estás pecando, y tú me dices, no, no estoy pecando, y yo te voy a decir a ti, a ver, pruébamelo. ¿Cómo yo te voy a preguntar a ti que me pruebes que no estás pecando? Eso es ilógico. Yo tengo que probarte a ti que tú estás pecando. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué? Porque así la ley trabaja. La ley me lo exige. La ley me exige que yo pruebe que tú estás haciendo o que estás quebrando la ley. Entonces, Pablo es exactamente lo que hace. Si yo te voy a acusar, hace la acusación en el 3 al 9, del 3:9, ¿sí? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Ahora hace la demostración de ese pecado, la demostración de la acusación del capítulo 3, versículo 10 en adelante, y empieza con como está escrito. Cuando Jesús es confrontado por mismo Satanás, Satanás le dice, está escrito está. Y Jesús le dice, pues escrito está. Y le contesta. Y Satanás vuelve otra vez y dice, pues escrito está. Y Jesucristo mismo le vuelve a decir, pues escrito está también. Y le vuelve a contestar. Entonces, no hubo acusación de parte de Satanás a Jesús que pudiera comprobar. Sin embargo, hubo respuesta de Jesús a Satanás que sí pudo comprobar. Entonces, si tú me acusas y yo demuestro que soy inocente, ese caso es perdido. Pablo está acusando tanto a judíos como a gentiles. Y en el verso 10 en adelante hasta el verso 18 está la prueba inevitable, una prueba que no puedes negar. ¿Sí? No puedes negar que has hecho todo esto, no puedes negar que has pasado, que no tienes, que en tus ojos, delante de tus ojos, no hay temor de Dios. Ahora veamos esto. Y eso es maravilloso, este es hermoso, como el Señor tiene provisión, ¿verdad? Mira, vuelvo a repetir el verso 19 del capítulo 3. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Cállate, eres culpable. Ya el verso 20 del capítulo 3 de Romanos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y aquí vemos otra versión bíblica, pero antes de decirla, dice, porque por medio de la ley por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si no hubiera ley, el hombre no conociera el pecado. Oye lo que te estoy diciendo. Si la ley no existiera, el hombre no conociera lo que es mal o lo que está mal. Así de simple. Si en el tráfico o en la vía de tráfico no hubiera esa ley que dice a 65 millas por hora, aquí por ejemplo, aquí lo máximo es 65 millas por hora, en unos lugares, en otros lugares es 75 millas por hora, o en otros quizá más, pero aquí lo normal es 65 millas por hora. Si no hubiera ley que me diga esta es la máxima velocidad que tú puedes ir, deliberadamente y al propósito yo me fuera a 100, 120, a todo lo que da el carro si es posible, inconscientemente obviamente, porque gente todavía lo hace, pero porque la ley me dice que está mal, yo tengo que respetar la ley. Pero si no hubiera ley, yo no entendería o no fuera yo culpable de ir a 100 millas por hora. Sin embargo, vamos a ver dos versos bíblicos aquí. El primero va a estar en Salmos 143, ¿sí? 20. Salmos 143, 2. En el Salmo 143, 2, veamos una vez más, Salmo 143, 2. ¿Cómo es que lo pone Pablo? Pablo está diciendo nice ahorita. 143, 2. También al final. Y está poniéndote, te está callando la boca, te está diciendo, no puedes decirme que no. Si tú niegas
que no es cierto, si niegas que lo que estoy diciendo no es cierto, no te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo la misma palabra de Dios. ¿Sí? Salmo 143, 2 dice: y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Habla de la súplica y la liberación y dirección. Dice, vamos a ver un poquito de contexto aquí. En el Salmo 143, Salmo 143, 1 dice: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo. Este es David hablando. No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. No hay forma. Yo no me puedo justificar delante de Dios, decir, soy pecador o pequé por esta o por X razón. No nos podemos justificar. Aquí David está siendo honesto delante de la presencia de Dios, aunque está pidiendo que lo escuche y que está pidiendo la justicia de Dios. Dice, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, responde por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no justificará delante de ti, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. No hay forma. No hay forma que un ser humano se pueda justificar solo por los hechos que hay, por los hechos, valga la redundancia, por los hechos hechos, por las acciones hechas, mejor dicho, puesto que todos somos culpables de todo lo que ya dijo en estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versos anteriores. Pero lo que quiero dar a entender, o lo que quiero leer directamente, es Gálatas capítulo 2, verso 16. Gálatas capítulo 2, verso 16. Galatians capítulo 2, verso 16. Gálatas 2, ya lo tengo aquí, verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras de la ley nadie es justificado. La ley condena al hombre. La ley te entierra y te sepulta y te manda al infierno. Ahora, no quiere decir que la ley sea mala, no estoy diciendo eso. La ley es perfecta, pero no hay forma de que el ser humano pueda cumplirla al 100%. Solamente hubo uno. Y por ese uno, ahorita vamos a ver. Ay, no me quiero adelantar. Ok. Entonces, la justicia de Dios es palpable comenzando por su ley. ¿Ok? Dios es justo. Dios es justo. No puede dejar pasar el pecado. No puede. ¿Sí? Entonces, y en el capítulo 3, verso 21, seguimos con la lectura. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Una vez más, todos juntos en bola, todo el mundo. No hay judío, ni prosélito, ni gentil, ni extranjero, ni extraño, ni esclavo, ni libre. Todos están dentro de esta parte donde dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Gloria a Dios por ello. Ahora, aquí viene la aplicación, ¿ok? Ya Pablo está dando la aplicación. Desde el verso 20 en adelante está dando la aplicación. Primero está la acusación, después está la demostración y ahora está la aplicación. La aplicación de esta justicia. Y la justicia de Dios es perfecta, porque Jesucristo es perfecto. Amén. Entonces, en el verso 23, y esto vamos a poner una pausa aquí porque quiero leerles una parte de como conclusión, que había una conclusión
antes de adentrarme más a lo que es la finalidad o el fin, perdón, el completo de esta tercera parte de la necesidad, ¿verdad? Como pusimos ahí, la gran necesidad de justicia de la humanidad. Vimos a los gentiles, vimos a los judíos, ¿verdad? Dice este resumen y conclusión, me gustó mucho y quiero compartirlo con ustedes. En la primera parte de este estudio, que es del capítulo 1 del 18 al 32, Pablo describe el estado de la condenación en que se encuentra el hombre gentil. Después de haber conocido a Dios, la humanidad rechazó ese conocimiento y se entregó a prácticas repudiables de idolatría y de toda clase de inmoralidades. En la segunda parte de la sección, o de la lección, del capítulo 2 del 1 al 29, Pablo presenta la situación del judío religioso, quien también está en condenación. El judío ha recibido muchos privilegios, pero también se ha entregado a la práctica de la injusticia y la transgresión de la ley que Dios le dio a través de Moisés. Ahora, Pablo concluye enseñando que el judío verdadero no es aquel que solo conoce la letra de la ley, sino que ha pasado por el rito de la circuncisión. El judío verdadero, Pablo concluye enseñando que el judío verdadero no es aquel que solo conoce la letra de la ley y que ha pasado el rito de la circuncisión. El judío verdadero es aquel que ha puesto su fe en el Mesías y por lo tanto ha nacido de nuevo. El judío nominal, al igual que el religioso moderno, se gloría en sus propias obras. El judío completo, al igual que el cristiano genuino, da la gloria a Dios porque conoce que solo la gracia de Dios pudo sacarlo de la condenación y de la miseria del pecado. Esa conclusión es perfecta, no perfecta, es buenísima. La conclusión es muy buena del libro, ¿verdad? Y como esa conclusión es buenísima, y ahora estamos en lo que es la aplicación de la justicia, entonces vamos a ir leyendo y vamos a ir entendiendo lo que Pablo les da a entender a los romanos, y no nomás a los romanos, sino a la iglesia que está en Roma, compuesta por gentiles, romanos, griegos, extranjeros, etcétera, etcétera, para que todos entiendan que todos necesitamos de esto. Todos necesitamos a Jesucristo. Todos necesitamos tener fe en la obra de Jesucristo. Capítulo 3 de Romanos, verso 23. Por cuanto todos pecaron, ahí está un verso clave. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos pecaron, Cristo redime. Todos pecaron, Cristo redime. Es la única forma. Ahora, aquí en este verso 23 y 24, que es uno complementando el otro, verso 23 y 24. En el verso 24 ya nos dice, el verso 23 es el problema. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es un problema. Esa es la conclusión que podemos decir que Pablo está llegando. Pero en el 24 nos da la solución. Siendo justificados gratuitamente, no tienes que hacer nada, gratuitamente, por su gracia. La gracia es un regalo inmerecido, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en notas aquí, este versículo contiene dos de los términos más empleados por Pablo para referirse a la salvación: justificados y redención. Para un estudio de estos dos conceptos vamos a ver más adelante los términos bíblicos de la salvación, y eso es un estudio, eso sí es un estudio tremendo. Ahora, vamos a ver aquí en el 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, eso es el sacrificio, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. ¿La paciencia de quién? La paciencia de Dios, los pecados pasados. Verso 25, ¿okay? Ese es el verso 25. El verso 26 del capítulo 3 de Romanos. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Perdón, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es
tremendo. Cuando hablamos de la sangre, hablamos del sacrificio, hablamos de muchísimas cosas. Todo el Antiguo Testamento está prácticamente encerrado aquí, en esta parte. Sin embargo, Pablo lo pone en un punto clave, en un punto específico, estratégico. No lo pone al principio, lo pone ahorita, aquí, en el verso 25 y 26 del capítulo 3. Recordamos esto, también pongamos en perspectiva. Cuando alguien está leyendo la carta, en aquel entonces no había divisiones como lo tenemos ahorita. No había divisiones de capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, no. Estas divisiones o estos versos y capítulos fueron determinados por eruditos que nos dan a nosotros a entender cómo fue que se pone la importancia de los versículos, de los capítulos, la división de cada uno de ellos. Cuando la iglesia está leyendo esto, no lo lee, lo lee de corrido y obviamente ha de haber tenido algunas pausas, algunos espacios. No conozco bien el lenguaje hebreo, pero sé que tiene espacios y hay pausas y hay esos palabras específicas donde tienes que hacer una pauta y seguir. Entonces, todo eso se toma en cuenta cuando hay este tipo de divisiones. Cuando hablamos de la sangre, dice, en el Antiguo Testamento resalta varias verdades, respecto a la muerte de Cristo. Eso es tremendo. Fue un sacrificio, es decir, una ofrenda de su sangre, de su vida. Fue vicaria, es decir, él murió no por su propia causa, sino por la causa de los demás. Fue sustitutiva, es decir, Cristo murió, sufrió la muerte como el castigo por el pecado, como sustituto del pecado. Tú merecías morir, yo merecía morir, sin embargo, Cristo murió por nosotros. Y esa es la sustitución. La sangre se tuvo que derramar, tuvo que haber sangre, porque en el Antiguo Testamento, cuando hacían sacrificios, año tras año, el sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio, y la sangre de ese sacrificio tenía que ser rociada en el altar y en el covenant, que es el pacto que se había hecho. Y era año tras año, tras año, tras año. Ahora con este sacrificio, el sacrificio de Cristo en la cruz, esa sangre se derramó una vez y para siempre. No hay necesidad de otro sacrificio, no hay necesidad de otro Cristo que venga a morir, no hay necesidad. Sin embargo, al haber hecho y al practicar todas estas cosas que Pablo les hace y les pone en lista, ni los gentiles ni los judíos podían abrir la boca o negar lo que estaba diciendo Pablo. Entonces, cuando pone Pablo a Jesucristo y lo menciona, que no lo menciona luego, obviamente, sí lo hace que el Hijo y que todo, pero aquí lo menciona como el sacrificio, como el sustituto, como la justificación, como el justo juicio de Dios para toda la humanidad, para todo lo universal. Es interesante, es muy bueno, puedo decir que es perfecto la forma en cómo Pablo habla a estos todos nosotros, puedo decir. Capítulo 3 de Romanos, verso 3. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿En cuál tiempo? En este tiempo, porque hoy es el día de salvación. Eso no quiero decirlo, pero sí, es correcto, pero no me quiero adelantar a lo que Pablo realmente dice más adelante. De todos modos lo dice así. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Que Él sea justo, y si yo creo en Él, entonces yo soy justificado por la fe que tengo en Jesús. Gloria a Dios por ello, porque hay la necesidad, una necesidad que que no puedo yo negar, es inerible o inevitable, no se puede, está ahí, ahí se tiene que suplir esa necesidad. En el verso 27 del capítulo 3 de Romanos dice, y hace una pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Dónde pues está la jactancia de que tú leíste, tú conociste, tú crees o actúas de cierta manera que tú piensas que eres justo?
Y aquí entran todos aquellos que no, pues yo no he matado a nadie, yo soy una buena persona. Bueno, tú también entras dentro de esto. Yo nunca he hecho cosas malas, yo nunca le deseo nada mal a nadie. Bueno, ten mucho cuidado porque ese es un principio para hacer cosas peores, ¿sí? Cuando dices que no has pecado, que no has hecho nada malo, estás haciendo mentiroso a Dios. Y al hacerlo mentiroso estás infringiendo en pecado. Dios no miente. Ya lo dice aquí. Todo hombre es mentiroso. Dios es veraz. Verso 4 del capítulo 3 que estamos leyendo. Entonces, si eso es verdad, no tengo más que aceptarlo. Lo acepto. ¿Y cuál es mi salvación? ¿Cuál es mi salida? ¿Cuál es mi forma de no condenarme eternamente? Bueno, Jesucristo mismo. Amén. Entonces, la pregunta en el capítulo 3, verso 27 de Romanos, capítulo 3 de Romanos, libro de Romanos, carta, epístola a los Romanos, capítulo 3, verso 27, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. Tengo que hacer énfasis en que son preguntas, no es una lectura corrida, son preguntas. Vuelvo a hacer las preguntas. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Son preguntas clave que hace Pablo y se responde en ese mismo instante. Responde, ¿dónde pues está la jactancia? Y la respuesta es, queda excluida. Y hace dos preguntas seguidas. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Y la respuesta inmediata es, no, sino por la ley de la fe. La ley de la fe. Y puedes decir, ¿cuál es la ley de la fe? Vamos a ver, ahorita confirmamos la ley. ¿Cuál es la ley de la fe? Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Por fe, sin las obras de la ley. Aquí puedo aventarles Hebreos 11.1, pero no lo vamos a leer ahorita. Hebreos 11.1, nomás para que lo puedas leer más después. Y del 29, capítulo 3, verso 29, y nos quedan solamente dos versículos más, 29, 30 y 31. Y una pregunta más, hace Pablo. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Es una pregunta justa. ¿No es también Dios de los gentiles? Otra pregunta muy adecuada, muy cierta. Y la respuesta es ciertamente, también de los gentiles. La respuesta a la primera pregunta del 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? La respuesta para los judíos sería sí, porque ellos solamente son el pueblo escogido. Pero les cierra la boca cuando les pregunta cuando les hace la segunda pregunta. ¿No es también Dios de los gentiles? Porque ya te lo acabo de probar. Acabo de comprobártelo. Todos pecaron, todos necesitan, todos necesitan el mismo Dios. Y la respuesta es ciertamente, también de los gentiles. Verso 30 del capítulo 3 de Romanos. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Si eres judío o eres gentil, Dios te va a justificar por fe. Punto. Porque Dios es uno. El mismo Dios de los gentiles, el mismo Dios de los judíos, el mismo Dios de los gentiles. Es Dios de la humanidad completa, del universo entero. Y el último verso del capítulo 3 dice, luego, por la fe invalidamos la ley. ¿En qué forma vamos a invalidar la ley? Entonces ya la ley no sirve. Y Pablo les tiene que dar la respuesta, porque imagínate cómo ponen la cara estos que están leyendo esta carta al mismo tiempo que les está diciendo Pablo, por fe, no por obras, la ley la ley es perfecta, la ley dice en el verso 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. O sea, hay una ley en la fe.
Concluimos pues en el verso 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. En el 29 le dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la misma fe, no dice la misma fe aquí, yo estoy añadiendo la misma fe, pero por medio de la fe a los de la circuncisión. Y este verso 31, tengo que repetir todo para poder yo darme a explicar esto. Lo siguiente, la pregunta que hace aquí en el verso 31 del capítulo 3, último verso del capítulo 3, dice, luego por la fe invalidamos la ley. Luego por la fe invalidamos la ley. Una pregunta justa, una pregunta necesaria, porque ahorita les está dando vuelta en la cabeza a todos los judíos. Y la respuesta inmediata es en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, la afirmamos, la ley es perfecta, la ley no necesita corrección. Es el hombre el que necesita la corrección, es el hombre el que necesita volverse a Dios, es el hombre el que necesita hacer su corazón blandito y aceptar que el sacrificio está puesto, la mesa ya está servida. ¿Sí? Y aquí es una conclusión bárbara, no es la conclusión del capítulo 3 el hecho de que ya terminó, no, simplemente tenemos que entender que Pablo está apenas sirviendo el plato, el entremesa, ¿verdad? Porque en adelante van a venir los platos, la comida fuerte. Estamos dándole la convicción a estas personas que están leyendo la epístola a los romanos, que hay una gran necesidad de justificación. Hay una gran necesidad de la justicia de Dios a la humanidad, a los gentiles, a los judíos, a todos. ¿Sí? Y aquí vamos a ver, también ya vimos la provisión gloriosa de parte de Dios, que es del capítulo 3:21 al 5:21, y obviamente el resumen de la justificación por la fe, que es del capítulo 3 del verso 21 al 31, y vamos a mirarlo más adelante, vamos a hacerlo otra vez y lo vamos a repetir una vez más para mañana, porque aquí se acabó el video. Aquí terminamos lo que es la introducción y la explicación o el comentario de la gran necesidad de la justicia humana, y me fui más adelante, tuve que acabar el capítulo porque no podía quedarme nada más en el verso 21, en el verso 20, y me fui hasta el 31 y me adelanté también a lo que vamos a ver el día de mañana. Entonces, le damos gracias a Dios, gracias por esa gran justificación que tenemos por parte y por medio de la fe en Cristo Jesús. Esa es nuestra obligación de poder entender y aceptarlo como tal cual es. La necesidad de mi pecado, la necesidad de mi salvación por mi pecado, la necesidad de mi justificación por mis errores, ¿sí? Puesto que soy pecador, soy de lo peor, y Dios haciendo a un lado todo eso, habiendo simplemente perdonado mis transgresiones y mis pecados, me va a dar por fe la justificación. La justicia de Dios cayó sobre Jesús, pero a mí me da la justificación, ¿verdad? Y eso es una gran verdad. Gloria a Dios por ello. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos la honra y te damos la gloria solamente a ti. Gracias, Señor, porque tenemos esta gran obra hecha. No hay nada que se le pueda añadir, no hay nada que podamos decir que faltó, o nada. Todo está hecho perfecto. Tu ley es perfecta, el sacrificio de Cristo fue perfecto, la justicia se dio y se llevó a cabo porque tú eres un Dios justo y tú castigaste a todo el pecado. Mi pecado, el pecado de mi vecino, el pecado de la persona que está escuchando, el pecado de la persona que está del otro lado de la calle. Todo pecado hiciste justicia, y esa justicia recayó en Cristo. Y ahora por medio de Cristo estoy justificado. Gloria a ti, bendito Dios. Gloria a ti, Señor.
No hay forma, Señor, de darte las gracias por lo que hiciste, Señor, por nosotros. Te alabo, te bendigo, te doy la honra y la gloria. Te pido, Señor, que también de la misma manera, Padre Santo, si de alguna manera, Señor, hemos pecado, todavía hemos transgredido, Señor, y que estamos violando ese pacto nuevo que hiciste, esa justificación, te pido, Señor, que nos perdones. Te pido, Señor, también por Ave de Jesús, por Adalberto González, por Agustín Romero, por Alicia Moreno, por Amadeo Alfredo Arias, por Ana Matamoros, por Apolonio Cortés, por Araceli del Rosario, por Arnulfo Reyes, por Arturo Martínez, por Billy Bryan Jr., por Braulio Humberto Córdoba Suárez, por Celia Ponce, por Cristian Leal, por David M. Reynoso, por el doctor Tommy Cázares, por Eduardo Baena Castillejas, por Ellen Ruiz, por Eli Escobar Boquiño, por Elvia Tapia, por Estela Espinosa, por la familia Leal Rodríguez, por Frankie Andrade, por Gaspar Longo. Te pido también por Gregorio del Rosario, por Hugo Eduardo Leal Escobar, por Ian Esquivel Reyes. Te pido, Señor, por Ignacio Muñiz. Te pido, Padre Santo, por Irma Martínez, por Isabel y José O'Neill, por Israel Isi Vega, por Israel Leal, por Jeff Nabel, por Joana Escobar, por Jorge Mesa, por José Alfredo Leal Escobar, mi hermano, por José Mauricio Rodríguez Arcos, por Josh Perales, por Julián Rodríguez Arcos, por Ken Vara, por Kowalski Padilla y por Ana, por Laura Castellano Blázquez, por Leticia Hernández, por José Luis Leal Escobar, por Marcio Rodríguez, por Margarita Leal y mi tío Arturo Leal, por Margarita Martínez, por María Chaires, por Mariana Aldaz, por Maribel Quintana, por Maricruz Leal, por Mario Escobar, por Mario Preciado, por Marisol Castillo, por Marisol Reyes, por Marta Molina, por Martín Ramírez, por Michelle Fels, por Miguel Aldaz, por Nabor Ordóñez, por Nahum Castillo, por Nicolás Flores, por Noah Laken, por Oscar Arturo Méndez, por Patricia Ramírez Comparán, por Phil Rose Mary y Mary y Tapia, por Pra López Day, por Ramona Aldaz, por Randy Meneses, por René Perales, por Rick Strong Jr., por Rodolfo Esteban, por Rogelio Leiva, por Ronnie Chabán, por Rosa Aldaz, Rosa Leal, por Ruth Verduzco y también por sus retoños David y Erika, por Sara Valero, por Segovia Hernández Freddy, Señor. Te pido también por Sherry, por David Leal, te pido por Silvia Hernández, por Silvia García, por Sonia Escobar, te pido, Señor, por Teresa Moreno, por Todd Enes, por Tomás Sánchez, por Tanjo Song y Julie Song, por Tony Arevalo, por Tony Ayala, por Viri Escobar, por Xochitl Baltasar, por Jerry Bueso y por Yolanda Méndez, por cada uno de todos ellos, Señor, y por mí, por mi familia, Señor. Te pido, Padre Santo, que si de alguna manera, Padre Santo, te hemos ofendido, Señor, lleguemos al conocimiento, Señor, de tu magnificencia, Señor. Que lleguemos, Señor, y que alcancemos el oportuno socorro, Señor. Y que seamos perdonados una vez más, Señor. Si hemos transgredido, Señor, perdónanos, Señor. Cúbrenos, Señor, con tu salvación una vez más, Señor. Sé con nosotros, enséñanos y danos, Señor, la sabiduría, danos el conocer, danos el saber y el querer, Señor, de leer más tu palabra y de saber, Señor, que somos ya justificados por fe en aquel que dio su vida por nosotros. Gracias, bendito Dios. Te alabo, te bendigo, te doy la honra y la gloria, Señor. Sé con nosotros en todo camino, Señor, que vayamos. Y ayúdanos, Señor, también a enseñar a otros, Señor, a predicar, a evangelizar a otros, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido para honra y gloria tuya. Amén y amén y amén. Muchísimas gracias. Mañana vamos a estar mirando la provisión gloriosa de la justicia de parte de Dios. Ya miramos uno de los puntos. Voy a ponerlo mañana. Que Dios te bendiga. Hasta luego.